de Kiru 10. El símbolo de la paz y el protector de la tierra. Capítulo 37. Comienzan las prácticas. Stein estudió su entorno con ojos agudos y calculadores, observando la posición de la puerta y buscando salidas alternativas, como ventanas. Su mirada oscilaba entre los dos hombres que lo habían invitado, con el cuerpo tenso pero sereno, listo para cualquier cosa. Ya veo, así que ustedes son los responsables del ataque de la UA, dijo con un tono frío y sin impresionarse. Kurohige hizo una reverencia cortés. En efecto. Puede que hayas oído los rumores, pero somos la Liga de Villanos. Stein se burló, con el labio curvado en señal de desdén. Al menos lo que queda de ti. Oye, eso está fuera de lugar, gruñó Shigaraki, clavándose las uñas en el cuello. Una voz, suave y autoritaria, rompió la tensión desde un monitor detrás de Shigaraki. Vamos, vamos. Incluso con nuestra modesta cantidad, hemos causado una gran impresión en el mundo, ¿no te parece? Stein se burló, con un tono áspero e inquebrantable. Perdiste contra un niño. Esa es la huella que estás dejando. Shigaraki apretó la mandíbula mientras le lanzaba a Stein una mirada venenosa. Otro recordatorio de su fracaso en la USG, otro recordatorio de Izuku Midoriya. La mirada de Stein se desvió hacia la pantalla y entrecerró los ojos. ¿Y quién se supone que eres? Oh, solo soy un humilde observador, estoy aquí para guiar a Tomura. Piensa en mí como un mentor en las sombras. No me hagas caso, respondió la voz con una risita. Stein frunció el ceño. Había algo en esa voz, su confianza, su sutil amenaza, que encendió las alarmas en su mente. Un aura peligrosa irradiaba de aquella figura invisible. Ya podía sentir que era el titiritero de toda aquella liga. Volviendo su atención a Shigaraki, Stein habló con una amenaza silenciosa. Te has tomado tantas molestias para encontrarme. Supongo que quieres añadirme a tus filas. Shigaraki se burló, con un tono burlón. Sí, tienes mucha más experiencia como villano. ¿Por qué no te unes a nosotros? La mirada de Stein se intensificó. Respóndeme esto. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cómo pueden llamarse una organización sin un propósito? ¿Sin dirección? ¿Eh? Respondió Shigaraki perezosamente, rascándose el cuello. ¿Cuál es tu objetivo? Insistió Stein con voz firme y despreocupada. Shigaraki finalmente se enderezó, con irritación reflejada en sus ojos. Nuestro objetivo original era matar a All Might y destruir lo que odio. Pero ahora, sus labios se curvaron en una sonrisa siniestra. Ahora, quiero destruir a alguien más. Metió la mano en su abrigo, sacó una fotografía y la arrojó con fuerza sobre la mesa. La imagen de Izuku Midoriya, luciendo con orgullo su medalla de oro, le devolvió la mirada a Stein. Este mocoso, espetó Shigaraki. El pequeño sucesor de All Might. Quiero acabar con él antes de que se convierta en un problema mayor. Stein entrecerró los ojos mientras estudiaba la foto. Izuku Midoriya, ¿verdad? El chico que frustró tus planes en la USG. Su voz tenía un tono sutil, como si la obsesión de Shigaraki no le impresionara. Shigaraki se puso rígido ante el recordatorio, sus uñas clavándose en su cuello como si tratara de arañar la humillación. ¿Y qué te hace estar tan seguro de que este chico es el sucesor de All Might? Preguntó Stein con tono escéptico. Créeme, lo sabemos, espetó Shigaraki, con irritación palpable. ¿Por qué si no, All Might estaría haciendo menos apariciones? Empezó a dar clases en la UA casi al mismo tiempo que ese mocoso. Lo está preparando para que ocupe su lugar. Stein reflexionó sobre sus palabras, con la mirada sombría y contemplativa. Había algo de cierto en lo que decía Shigaraki. Las reducidas apariciones públicas de All Might no habían pasado desapercibidas para el submundo. Todo villano que se precie podía percibir un cambio en los vientos. Es como una picazón que no puedo rascar. Me molesta. Todo en él me hierve la sangre. Pregonando ser el próximo símbolo de la paz, lo odio. ¿Querer mantener esta sociedad de mierda? La sangre empezó a brotar de su cuello. Sus ojos se inyectaron en sangre, y Stein sintió la sed de sangre que emanaba de Shigaraki. Se encontró a sí mismo tomando sus espadas y adoptando una postura de combate. Shigaraki comenzó a rascarse con fuerza. Sus uñas se clavaron en el cuello de su piel. ¿Por qué Midoriya Izuku lo irritaba tanto? Es como una picazón insoportable. Gruñó Shigaraki, arañándose el cuello hasta que la sangre le rezumaba entre los dedos. Su voz se alzó con furia frenética. Me molesta. Todo en él me hierve la sangre. Hablando de ser el próximo símbolo de la paz. Lo odio. Odio todo lo que representa.
La mirada de Stein se dirigió rápidamente hacia el cuerpo tembloroso de Shigaraki, observando cómo los ojos del joven se inyectaban en sangre. La habitación pareció oscurecerse con el aura violenta que irradiaba. Instintivamente, la mano de Stein se dirigió hacia sus espadas, tensando su cuerpo en una postura lista para la batalla. Lo mataré. Las uñas de Shigaraki se clavaron más profundamente en su cuello, dejando nuevas huellas carmesí. El sucesor de ese bastardo, lo odio tanto. Cada día se acerca más a su maldito objetivo, más cerca de convertirse en el segundo símbolo de la paz. Tengo un límite de tiempo. Tengo que detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Arruinó mis planes en la USG. Las palabras de Shigaraki brotaron como veneno. Su odio era una fuerza palpable en la sala. Me niego a vivir otra década en este sistema roto, viendo a la gente aferrarse a su falsa esperanza. No, lo destruiré a él y a todo lo que representa. Entonces esta miserable sociedad por fin entenderá lo que se siente ser yo. La mirada de Stein se agudizó cuando el discurso de Shigaraki se convirtió en una rabieta febril. Sus dedos aferraron con fuerza las empuñaduras de sus dagas, cuyas hojas emitían un tenue resplandor rojo, como si reflejaran el ardor de su desdén latente. Fui un tonto al interesarme por ti, dijo Stein, con una voz que atravesaba la tensión como una cuchilla. Su mirada fulminó a Shigaraki. Eres de los que más desprecio. ¿Eh? Shigaraki inclinó la cabeza, confundido. Su irritación dio paso momentáneamente al desconcierto. Stein desenvainó sus dagas con un movimiento fluido, sus filos brillando con una intensidad ardiente. El calor que irradiaban las hojas parecía latir con su convicción. Solo estás haciendo una rabieta, gruñó Stein, con voz baja y amenazante. No, es peor que una rabieta. Estás jugando con vida solo por tu rabia infantil. El cuerpo de Shigaraki se puso rígido y su sangre hirvió bajo el escrutinio de Stein. La sed de sangre sin convicción no tiene sentido, espetó Stein, con un tono como el de un juez dando un veredicto. Kurohige permaneció en silencio. Su habitual calma flaqueó bajo el aura opresiva que emanaba de Stein. Su voz finalmente rompió el tenso silencio, pero antes de que pudiera hablar, las siguientes palabras de Stein provocaron un escalofrío en la habitación. Y como si te permitiera matar al sucesor elegido de Olmig solo para saciar tu lastimosa sed de destrucción, declaró Stein, con palabras cargadas de veneno. La sangre de Shigaraki volvió a hervir y sus manos temblaron mientras miraba fijamente al asesino de héroes. ¡Achú! Izuku estornudó en su mano antes de que Momo le entregara rápidamente un pañuelo. Gracias, Daoyorozu, dijo Izuku, secándose la nariz con una sonrisa tímida. Todos tienen sus disfraces, ¿verdad? Preguntó Aizawa, con la mirada cansada recorriendo la clase. Algunos de sus disfraces han sido rediseñados, gracias a Melissa Shield, hija de David Shield. El rostro de Izuku se sonrojó al mencionar el nombre de Melissa, lo que atrajo miradas curiosas de algunos de sus compañeros. Algunas chicas intercambiaron miradas cómplices, con una leve punzada de celos burbujeando bajo sus sonrisas. Eran muy conscientes de la frecuencia con la que Izuku hablaba con Melissa por teléfono. Ha mejorado algunos diseños, priorizando la funcionalidad, la comodidad y la adaptabilidad a sus dones, continuó Aizawa. Serán los primeros en probar estas modificaciones, así que espero recibir comentarios detallados para el final de la semana. Sí, señor. Respondió la clase al unísono. Recuerda, todavía no estás autorizado a usar tus disfraces en público. No los pierdas ni los uses mal. Espera, intervino Kaminari con una sonrisa burlona. Entonces, técnicamente, ¿no estaría Agakura rompiendo las reglas solo por usar su viejo traje? O sea, los guantes y los zapatos no cubren mucho. La tenue silueta de Agakure parpadeó mientras tartamudeaba. ¿Por qué mencionarías eso? Lo siento. Kaminari rió nerviosamente, rascándose la nuca. Aizawa lo miró fijamente. Kaminari, deja de hablar antes de que te metas en problemas más profundos. Mientras tanto, Izuku puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de Agakure. En realidad, es una pregunta interesante. ¿Cómo se aplican las reglas a alguien como Agakure? Si su disfraz solo incluye guantes y zapatos, ¿contaría como exposición indecente? ¿O solo importaría si se olvidó de una pieza? A medida que los murmullos de Izuku se intensificaban, la clase intercambió miradas divertidas. Verlo caer en su modo de murmullo era señal de que se estaba recuperando. Grenie. Lo interrumpió Kyoka, dándole un ligero golpe con el auricular para que dejara de murmurar. ¿Podemos dejar de analizar el vestuario de Agakure? Nunca. La tenue silueta de Agakure asintió vigorosamente mientras se volvía completamente invisible.
Por favor, no, cierto, lo siento. Dijo Izuku, frotándose la nuca mientras Hagakure reía suavemente, con su rubor afortunadamente oculto. Concéntrate, dijo Aizawa, tocándose el puente de la nariz. Cuando estés en tus prácticas, recuerda que representas a la UA. Esto no es solo trabajo de clase, es un entrenamiento para héroes de la vida real. Causa una buena impresión y aprende todo lo que puedas. Ahora, adelante. Sí, señor. Respondió la clase con entusiasmo. Ida estaba absorto en sus pensamientos, con el rostro endurecido al procesar algo que Izuku sospechaba. Tenía sentido que también hubiera aceptado la oferta de Gran Torino. La oportunidad de aprender del héroe que había entrenado a All Might era imperdible. Sin embargo, Izuku lo previó. Conocía el sentido de justicia de Ida y su ira por la condición de su hermano. Gran Torino debió de haberlo visto también, y probablemente por eso lo había invitado. El viejo héroe tenía experiencia en tratar con personas que buscaban venganza, pues había manejado emociones similares antes. Izuku consideró pedirle consejo a All Might, pero Gran Torino le había señalado que Toshinori no era muy bueno para abrirse, especialmente sobre su propio pasado. Incluso si Manual estuviera disponible, había dicho Gran Torino, el asesino de héroes probablemente ya haya abandonado Ciudad Osu y esté ahí afuera, libre de lastimar a cualquiera que se cruce en su camino. La frustración de Ida era evidente mientras apretaba con fuerza su maleta, mordiéndose el labio con tanta fuerza que le hizo sangrar. Su ira se apoderó de él mientras murmuraba para sí mismo, en voz baja pero llena de intención. Asesino de héroes, te encontraré. Un día te encontraré, no importa cuánto tiempo lleve. Y acabaré contigo. Sus ojos brillaban con una determinación que rozaba la obsesión mientras caminaba hacia su tren para encontrarse con Gran Torino. Ida, espera. Gritó Izuku, apresurándose para alcanzarlo. Ida se detuvo, pero no se dio la vuelta. Su rostro era severo, reacio a mostrar vulnerabilidad frente a sus amigos. Momo habló primero, con voz suave pero sincera. Hemos oído que Ingenuim está mejorando. Nos alegra saberlo, añadió Izuku con voz cálida, pero queríamos saber cómo te sientes, Ida. Si necesitas hablar con alguien, estamos aquí para ayudarte. Las palabras de Izuku provocaron un largo silencio. El grupo intercambió miradas discretas, sin saber cómo respondería Ida. Finalmente, Ida habló con voz firme pero distante. Gracias, pero estoy bien. Estas prácticas deberían ayudarme a aclararme la mente. Les dedicó una pequeña sonrisa cansada, aunque no llegó a sus ojos. Gracias, de todos modos. Me alegra que les importe. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se alejó para tomar su tren. El grupo se quedó allí, viéndolo irse en silencio. Después de un momento, Kyouka preguntó en voz baja. ¿Crees que estará bien? Izuku bajó la mirada, frunciendo el ceño con preocupación. Va a Gran Torino, seguro que lo ayudará. Me alivia que no vaya a Osu. Soltó un suspiro lento. Lo sé, Ida, no dejará que la ira lo controle para siempre. No creerás que hubiera hecho algo estúpido, ¿verdad? Preguntó Ochako en voz baja. Izuku se miró la palma de la mano, pensando en la conversación que había tenido con Gran Torino. Alguien me dijo una vez que cuando perdemos a alguien cercano, a veces hacemos cosas que normalmente no haríamos. Pero con el tiempo, podemos adaptarnos. Creo que Ida encontrará su camino. Es fuerte, sé que no hará nada de lo que se arrepienta. Las chicas intercambiaron miradas inseguras antes de volverse hacia Izuku, con un tono suave pero firme en la voz de Hirou. Oye, ¿sabes eso de hablar? Eso también aplica a ti, ¿sabes? Izuku asintió levemente, apretando los labios. Apreciaba su preocupación, pero una parte de él aún sentía que tenía que cargar con el peso él solo. Antes de que pudiera decir nada más, una voz repentina llamó, fuerte y frenética. Midori. Antes de que Izuku pudiera reaccionar, alguien se abalanzó sobre él por detrás y lo envolvió con sus brazos en un fuerte abrazo. ¡Guau! Gritó Izuku, apenas logrando mantener el equilibrio al sentir la fuerza del impacto inesperado. Izuku se tambaleó hacia adelante, pero recuperó el equilibrio rápidamente. Al darse la vuelta, vio a Mina abrazándolo por detrás, con el rostro hundido en su espalda. Por un instante, sintió la calidez de su abrazo y, a pesar de lo inesperado, lo hizo sentir un poco mejor. Esto no pasó desapercibido para las chicas, aunque Asido parecía ajena al efecto que le causaba, acurrucándose aún más contra él, dibujando en él una leve sonrisa. Vaya, una semana entera sin ti, Midori. Voy a extrañar muchísimo ese lado adorable tuyo. Dijo Mina con una voz llena de cariño juguetón.
Las otras chicas intercambiaron miradas, con expresiones que mezclaban incredulidad y curiosidad. Ochako balbuceó. ¿Qué haces? ¿Has ido? Solo le doy un abrazo de despedida a Midori. Respondió Mina con una sonrisa alegre. ¡Ay! Mira cómo se puso rojo. ¡Qué mono! Chilló Toru, de repente frente a Izuku, pellizcándole las mejillas. Toru. Chilló Izuku, su rostro enrojeciéndose aún más mientras ella tiraba de sus mejillas. Mina finalmente soltó a Izuku y se paró frente a él con una sonrisa. Oye, cuando volvamos, intercambiemos historias, dijo con un brillo burlón en los ojos. Claro, tartamudeó Izuku, aún enrojecido. Mina y Toru saludaron con la mano mientras se dirigían a sus respectivos trenes, mientras Izuku aún intentaba recomponerse. Mientras estaba allí, un suave beso le aterrizó en la mejilla, acelerando su corazón. Su rostro se sonrojó de inmediato. Se giró, sobresaltado, y vio a Tsuyu allí de pie, con expresión aún tranquila, pero con un ligero rubor en las mejillas. Adiós, Midoriya-chan, dijo Tsuyu, con una voz suave pero con una calidez inesperada. Mientras Tsuyu se dirigía al tren, Izuku apenas pudo responder, con el corazón aún latiéndole con fuerza. Desde fuera, Tsuyu parecía tranquila, pero en cuanto subió al tren, le temblaron ligeramente las rodillas y se hundió en un asiento, con el rostro sonrojado mientras se hundía el rostro entre las manos, con el corazón acelerado. Izuku se volvió hacia sus amigos, todavía nervioso, pero Kyouka se apresuró a hacer otro comentario burlón. Si estás esperando que te bese, sigue soñando, chico brócoli, dijo Kyouka con indiferencia, mientras hacía girar los auriculares. Yo no estaba, tartamudeó Izuku, completamente sorprendido por su audacia, su rostro se puso aún más rojo. Momo, de pie junto a él, sonrió cálidamente. Creo que me guardaré mis labios, dijo, rodeándolo con sus brazos en un fuerte abrazo. Espero que esto sirva. La cara de Izuku estaba ahora roja como un tomate, y sinceramente le sorprendió no haberse desmayado por la atención. La calidez del abrazo de Momo, tan cerca de él, le dio vueltas la cabeza. Ochako permaneció en silencio, sonrojada, mientras observaba la escena. Quería al menos abrazar a Izuku, pero los nervios la dominaron y dudó un momento antes de acobardarse. Izuku Midoriya. Izuku Midoriya. Gritó un hombre de traje, corriendo apresuradamente hacia la clase. Me alegro de haberte atrapado, Aizawa, que parecía aparecer de la nada, inmediatamente se puso frente a Izuku, levantando una mano para detener al hombre. ¿Qué te pasa? Mis alumnos tienen prisa. No les hagas perder el tiempo, dijo Aizawa con una mirada fría. Había visto al hombre cuando la clase llegó a la estación. El hombre parecía un poco molesto pero mantuvo la compostura. Ah, sí, hizo una reverencia. Soy de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Los estudiantes se animaron al mencionar el HPSC. Aizawa arqueó una ceja, visiblemente escéptico. ¿HPSC? ¿Qué quieren? Preguntó Momo con un tono preocupado. Aizawa entrecerró los ojos al dirigirse al hombre. Eso no explica por qué esperaste hasta ahora para hablar con él. Llevas aquí 20 minutos. ¿Esperabas acercarte a él sin un profesor presente? Claro que no. ¿Cómo puedes acusarme de algo así? El hombre rió entre dientes, negando con la cabeza con fingida decepción. Simplemente no quería que sus compañeros sintieran celos por el propósito de nuestra reunión. Kyouka pudo oír que el corazón del hombre se aceleraba, una clara señal de que estaba mintiendo. Aizawa la fulminó con la mirada. Haz tu propuesta y luego vete. Miruko no es una mujer paciente. Midoriya, continuó el hombre, nos decepcionó que no aceptaras nuestra invitación. Seguro que tienes tus razones, pero, Izuku lo interrumpió, con los ojos brillantes de sorpresa. ¿Eh? La Comisión de Seguridad Pública de Héroes me envió una solicitud. El hombre pareció desconcertado por el entusiasmo de Izuku. Ah, parece que nuestra solicitud nunca te llegó, dijo, volviéndose hacia Aizawa. No se lo habrías ocultado, ¿verdad? Aizawa se encogió de hombros con indiferencia. Parece que se perdió en el correo. La expresión del hombre se agrió un poco. ¿Perdido? Qué conveniente. Murmuró antes de volver a centrarse en Izuku. Midoriya, si alguna vez sientes que la UA no es la adecuada para ti, estoy seguro de que sientes que estás desperdiciando tu talento allí. El reciente ataque de un villano demuestra que la escuela ha decaído claramente en calidad. Los estudiantes intercambiaron miradas de sorpresa ante las palabras del hombre. UA, la escuela más prestigiosa de Japón, quizás incluso del mundo. Solo mira el año pasado. Tu querido profesor expulsó a toda una clase.
En su carrera, ha expulsado a más de 150 estudiantes por no tener potencial, continuó el hombre, con voz cada vez más petulante. Izuku lo pensó y luego recordó a Fuwa. Sé que los métodos de Aizawa pueden ser excesivos, pero Fuwa parecía motivado. Y como no fueron expulsados realmente, no creo que fuera perjudicial. Aizawa no negó la afirmación. Simplemente lo miró fijamente, con un desinterés palpable. Los demás estudiantes se miraron, cada vez más preocupados, pero Momo fue el primero en hablar. Todos eran farolillos. De hecho, nadie fue expulsado. Es cierto, admitió el hombre con una pequeña sonrisa, pero las marcas aún permanecen en los registros. Momo jadeó, con los ojos abiertos, antes de darse la vuelta y mirar hacia abajo. Izuku, Ochako y Hirou parecían confundidos. ¿Cómo puede un solo hombre juzgar a tantos estudiantes por su potencial? Parece ilógico, comentó Izuku en voz alta, tratando de encontrarle sentido a todo. El hombre les entregó tarjetas de presentación a los 4 estudiantes, sonriendo constantemente. Gracias por su tiempo. Hicieron una reverencia y se dirigieron rápidamente al tren. Justo antes de irse, el hombre llamó a Izuku. Oh, y Midoriya, si alguna vez decides unirte a nosotros, ten la seguridad de que Katsuki Bakugou recibirá el castigo adecuado que se merece. Esto hizo que el grupo se detuviera, con la confusión reflejada en sus rostros. Ochako fue la primera en hablar. ¿Un castigo adecuado? Preguntó ella, con expresión desconcertada. Izuku se giró, con expresión vacía. ¿Qué? Nos enteramos de lo que te pasó en Aldea. Puedes estar seguro de que estamos trabajando activamente para encontrar a Kevin Levin, dijo el hombre con seguridad. El rostro de Izuku se suavizó, pasando de la confusión al alivio. ¿Tú eres? El hombre asintió con expresión seria. No debería hacerle perder más tiempo. Buenos días. Se dio la vuelta y se fue sin decir otra palabra. Mientras la clase subía al tren, Izuku no pudo evitar sonreír, sabiendo que buscaban a su amigo. Eso le reconfortó. Unos minutos después, al acercarse su tren, Izuku sintió de repente que le tiraban de la corbata. Parpadeó sorprendido al sentir unos suaves labios contra su mejilla. Su rostro se sonrojó al instante. Tras unos segundos, la chica que lo había besado volvió a bajar, soltándole la corbata. Se giró, todavía nervioso, y vio que era Hirou, quien salió corriendo hacia su tren sin decir una palabra, dejando atrás a un Izuku sonrojado y completamente confundido. Aquí hay una versión reescrita de la escena con algunos ajustes para resaltar las personalidades y la dinámica entre Izuku y Tsuka. Izuku bajó del tren junto a otros pasajeros, bostezando mientras se estiraba. Con el rabillo del ojo, vio una figura familiar. Una chica pelirroja, ojos rasgados y uniforme de la UA, sentada en un banco, escribiendo en su teléfono. «¿Itsuka?», murmuró Izuku para sí mismo, y luego se dirigió hacia ella. Al oír pasos acercándose, Itsuka levantó la vista de su teléfono, se enderezó y se quedó allí con una sonrisa en el rostro. «Oye, Izuku», dijo ella, dando un pequeño giro mientras lo saludaba. Izuku ladeó la cabeza, confundido. ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar en tus prácticas? Voy para allá ahora, respondió Kendo con una sonrisa inquebrantable. Solo estoy esperando a alguien con quien haré prácticas. Izuku arqueó una ceja. ¿En serio? ¿Quién? Itsuka le dio otro giro juguetón. Oh, quizá lo conozcas. Cabello verde, ojos verdes, un poco tonto. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al comprenderlo. Espera, ¿vas a ir con Setsuna? ¡Genial! La sonrisa de Kendo se desvaneció y su expresión se transformó en una mirada de fastidio fingido mientras le daba un golpe de karate en la cabeza. No, idiota. Me voy contigo. Izuku se frotó la cabeza sorprendido, asimilando lo que acababa de decir. Espera, tú también vas a la agencia de Miruko. Itsuka sonrió ampliamente, claramente disfrutando de su reacción. Sí. Esta semana te tendré solo para mí, dijo con un guiño travieso, en un tono que mezclaba picardía y broma. Izuku se quedó paralizado un segundo, con el rostro enrojecido mientras procesaba las palabras. La expresión de Itsuka se desvaneció al darse cuenta de cómo podría haberlo interpretado. Ah. No lo decía en serio. Balbuceó, enrojeciendo. Solo quería decir que vamos a entrenar juntos, ¿vale? Nada raro. Izuku rió torpemente, levantando las manos. Sí, lo entiendo. No te preocupes. Izuku rió entre dientes, su incomodidad se alivió un poco. Ambos comenzaron a caminar hacia la agencia de Miruko, conversando en un tono más informal.
Sin embargo, Izuku parecía un poco inquieto, claramente distraído. Oye, empezó Izuku, con la voz apagada mientras buscaba las palabras adecuadas. Solo quería disculparme. Itsuka lo miró. ¿Para qué? Izuku se sonrojó levemente, nervioso, mientras buscaba las palabras. Planeé nuestra cita y. Incluso te invité a salir, pero no lo hice. Itsuka parpadeó, visiblemente sorprendida. Se tomó un momento antes de responder, con la voz más suave. Oh, no, no pasa nada. Sé que has tenido mucho que hacer. No me imagino con cuánto estás lidiando. Izuku suspiró aliviado, pero luego la miró con esperanza. Quizás, después de nuestras prácticas. Su voz temblaba un poco mientras se frotaba nerviosamente la nuca. Itsuka sonrió y apartó la mirada, intentando disimular su propia expresión de nerviosismo. Si te animas, no quiero obligarte a hacer nada que te incomode. Izuku asintió rápidamente, visiblemente más tranquilo. No lo haré. Deberíamos ser extraterrestres menos divertidos, más bien, amigos. Sonrió nervioso, pero enseguida entró en pánico. O sea, no solo quiero ser amigos, solo quería decir que podíamos pasar el rato, como ¡amigos! Por favor, no me malinterpretes. Itsuka se echó a reír, incapaz de contenerse. PFFT. Dios mío, qué idiota eres. Izuku la miró desconcertado. ¿Eh? Echaba de menos esto, rió Itsuka, dándole un codazo juguetón. El idiota nervioso que conozco y adoro. La cara de Izuku se puso roja como un tomate. No soy un idiota. Eso es cruel. Ay, vamos, estás adorable así, dijo Itsuka con una sonrisa, disfrutando muchísimo. Izuku intentó mantener la compostura, pero su vergüenza era evidente. Mientras seguían caminando, la conversación cambió de tema, y pronto llegaron al edificio que albergaba la agencia de Miruko. La modesta estructura parecía muy diferente de lo que Izuku e Itsuka esperaban de un héroe profesional de élite. Para un profesional de alto nivel, esto no es lo que esperaba, comentó Itsuka, mirando con una ceja levantada el edificio que parecía un hotel frente a ellos. Izuku asintió, mirando el edificio con la misma sorpresa. Sí, pensé que tendría algo que gritara. Soy un héroe profesional de élite, no te metas conmigo. Imitó una postura de tipo duro, creando una cómica imitación de Miruko que hizo que Itsuka soltara un bufido. PFFT. Ejem. Bueno, para ser justos, continuó Itsuka, con una expresión más pensativa, a ella no le interesa ser el centro de atención. A Miruko le interesa la acción, no la fama. Izuku asintió. Supongo que tienes razón. Lo que le interesa es ayudar a la gente, no ser el centro de atención. Un poco como nosotros, ¿no? Exactamente, dijo Itsuka con una sonrisa. Eso es lo que la convierte en una heroína tan buena. Los pensamientos de Izuku cambiaron al recordar algo. Ahora que lo pienso, Miruko rara vez da entrevistas. Creo que una vez salió corriendo de una para perseguir a un villano a kilómetros de distancia. Itsuka se rió entre dientes. Parece ser ella. No le interesa la atención, solo el trabajo. Exactamente, dijo Izuku, con una pequeña sonrisa en el rostro. Bueno, entremos. Dicho esto, Itsuka levantó el puño con entusiasmo. ¿Sí? Hagámoslo. Izuku imitó su movimiento y gritó. ¿Sí? Mientras agarraba la manija de la puerta. Los dos se acercaron con confianza a la puerta. Izuku giró el pomo y, con entusiasmo, gritó. Hola, señorita Miruko. Estamos aquí para las prácticas. Momo aminoró el paso al acercarse a la agencia Fagun, admirando el impresionante edificio que tenía frente a ella. La estructura se alzaba imponente entre otras dos, con su techo redondeado y su audaz diseño llamando la atención de inmediato. La fachada principal del edificio fue diseñada para representar al héroe, Fagun. La parte superior del edificio presentaba una zona negra que simbolizaba su máscara característica, con dos grandes ventanas redondas que imitaban sus ojos. Debajo, una hilera de ventanas fue cuidadosamente colocada para formar una sonrisa, un rasgo fácilmente reconocible para el público. En la base de la fachada, las iniciales del alias de Fagun, una F y una F invertida, flanqueaban la entrada, con una gran G rodeando la puerta. Justo entre las iniciales, las palabras Fagun se exhibían con orgullo, haciendo del edificio un lugar inconfundible. En el lado izquierdo, un elemento decorativo llamó su atención. Un diseño detallado del brazo de Fagun sosteniendo una bola de takoyaki, un toque lúdico y distintivo. Momo hizo una pausa, respiró hondo, sintiendo la emoción crecer en su interior.
Con una sonrisa segura, dio un paso adelante y entró en el edificio. Dentro, el vestíbulo era acogedor y atractivo, con un amplio mostrador de recepción donde una mujer alegre y corpulenta tecleaba en su portátil. Hola, saludó Momo, lo que hizo que la recepcionista levantara la vista. El rostro de la mujer se iluminó al reconocerla. Momo Yaoyorozu, te estábamos esperando. Dijo, levantándose de su escritorio con una sonrisa. Soy Shinohara Madoka, la recepcionista. Déjame ayudarte a instalarte. Le entregó a Momo una credencial y señaló el ascensor. Deberías ir a la oficina de Fagum. Te está esperando. Momo no pudo evitar sonreír ante la cálida y acogedora actitud de Shinohara. Era imposible no sentirse revitalizada por su entusiasmo. Al aceptar la insignia, Momo hizo una leve reverencia. Muchas gracias. Claro. Nos alegra tenerte aquí, Yaoyorozu. Disfruta tu tiempo con nosotros. Gritó Shinohara mientras Momo se dirigía al ascensor. Con una sonrisa decidida, Momo entró y las puertas se cerraron detrás de ella mientras se preparaba para la siguiente fase de su pasantía. Kyouka no pudo evitar pensar, ¿realmente se dedican a la estética ninja, Mientras se dirigía al ascensor. Kyouka Hirou entró en el ascensor, con una mezcla de nervios, emoción e inquietud. Se dirigía al último piso de la agencia de Edgesot, y la anticipación la agobiaba. Respiró hondo, intentando calmar sus pensamientos mientras el ascensor subía. Las puertas se abrieron y Kyouka salió, inmediatamente cautivado por el ambiente tradicional de un dojo japonés. La sala estaba en silencio, salvo por el leve susurro en los rincones. El suelo estaba cubierto de tatamis, y pilares de madera y puertas de paneles adornaban el espacio, dándole una atmósfera casi serena y marcial. Su mirada se detuvo en una pintura peculiar que destacaba en la calma del entorno. Un mago con un talismán alrededor del cuello, inscrito con marcas que Kyouka no pudo descifrar al instante. Se acercó para inspeccionar la inscripción. Encantos de bisel. Antes de que pudiera reflexionar sobre su significado, un repentino crujido rompió el silencio, poniendo sus nervios a flor de piel. Se concentró en su entorno, intentando localizar el origen del sonido. De repente, un kunai salió disparado hacia ella. Con un jadeo, apenas logró tambalearse hacia atrás, sintiendo la punta afilada rozarle la mejilla mientras caía al suelo con un ai. Una voz habló a sus espaldas, tranquila y autoritaria. Parece que tienes más que aprender de lo que pensaba. A Kyouka le dio un vuelco el corazón. Se giró justo a tiempo para ver un kunai apuntando a su cuello. Sus ojos, abiertos como platos, se clavaron en la figura que tenía delante. Un hombre vestido con el atuendo tradicional de un ninja. Era un poco más bajo que Kirishima, quizá tan alto como Kaminari, con un cabello gris y afilado que le enmarcaba el rostro en tres puntas, ocultando uno de sus ojos gris oscuro. Una máscara cubría la mitad inferior de su rostro, añadiendo un aire de misterio a su presencia. Su traje era una mezcla de Shozoku Shinobi rojo y una túnica azul, con una fina tela que le cubría los brazos y se metía en mangas blancas. Tiras rojas adornaban su cinturón y túnica, y su característico pañuelo rojo con un parche blanco colgaba suelto por delante. Sus sandalias Zori amarillas completaban el conjunto, dándole una apariencia impactante, casi mítica. Bienvenido, Kyouka Hirou, dijo el hombre con voz tranquila y serena. Te estaba esperando. Entonces, este es el lugar, ¿verdad? Preguntó Itsuka al entrar al hotel. Ajá, dijo Izuku, sacando su teléfono para confirmar. Quizás esté en los pisos superiores, sugirió Itsuka, observando el edificio antes de notar la ausencia de ascensor. Izuku vio una escalera. Supongo que vamos por las escaleras, dijo Izuku, e Itsuka gruñó en respuesta. Los dos comenzaron a subir, rumbo al tercer piso. Al mirar a su alrededor, el sentido del peligro de Izuku se agudizó. Reaccionando al instante, activó la capucha completa y saltó a un lado, esquivando por poco una potente patada voladora. Levantó la vista y vio a Miruko agachada, con una sonrisa amplia y desafiante. Itsuka se quedó mirando con los ojos muy abiertos mientras Izuku esquivaba el ataque inesperado. ¿No lo vi venir, Sonrió Miruko con suficiencia, con la voz llena de energía. Supongo que tienes buenos reflejos. Kendo también percibió el peligro rápidamente. Se giró para encarar a Miruko, quien aún lucía esa sonrisa de confianza. No eres lo suficientemente rápida, pero trabajaremos en eso, bromeó Miruko, centrándose en Itsuka. Sin previo aviso, se abalanzó sobre ella. Los movimientos de Miruko eran borrosos. La fuerza de su salto hacía vibrar el aire mientras acortaba la distancia.
Lanzó una potente patada giratoria directamente al pecho de Itsuka. Itsuka intentó bloquearla, cruzando los brazos en X para absorber el golpe, pero el impacto fue como el de un ariete. La fuerza la hizo resbalar hacia atrás, con los brazos temblando bajo el peso de la patada. El golpe fue como si le hubiera quitado el aire de los pulmones. Supongo que me estoy conteniendo un poco, dijo Miruko, girando en el aire y asestando una patada de hacha hacia abajo. Itsuka apenas logró reaccionar, pero el peso de la pierna de Miruko la tomó por sorpresa. La velocidad y la fuerza de la patada obligaron a Itsuka a agarrarla por pura desesperación, con los músculos tensos por el esfuerzo, mientras la pierna de Miruko crujía como un trueno en el aire. La patada de Miruko envió vibraciones por todo el cuerpo de Itsuka, pero ella apretó los dientes y la apartó a un lado, con las piernas ardiendo por el esfuerzo. Miruko aterrizó sin esfuerzo, girando el cuerpo en una voltereta hacia atrás para aterrizar de pie. Parecía casi juguetona, sonriendo como si no acabara de desatar una tormenta de poder puro. Itsuka, jadeando con dificultad, se frotó los brazos doloridos. Esas patadas, se sienten como si te hubiera atropellado un camión. Y se estaba conteniendo. Miruko le guiñó un ojo, echándose el pelo con indiferencia. Bueno, no te desmoronaste del todo. Nada mal. Tenía que asegurarme de que pudieras aguantar un golpe antes de empezar a hacer prácticas contigo. Luego, con una sonrisa aún más intensa, dirigió su atención a Izuku. ¿Y tú? ¿Esquivar mi ataque? Eso es raro. La mayoría de la gente ni siquiera reacciona con la suficiente rapidez. Izuku sonrió tímidamente. Gracias. Mis instintos se activan cuando presiento peligro. La sonrisa de Miruko se ensanchó, con un brillo peligroso en sus ojos. Me gusta. Sin vacilaciones, sin dudas. Eres rápida para captar. Esto es solo un alojamiento temporal, añadió Miruko con tono despreocupado. Todavía no hay una agencia propiamente dicha. Izuku, presa de la emoción, exclamó. Cierto. Eres una nueva generación de héroes que recorren todo Japón sin una jurisdicción definida. Itsuka asintió con entusiasmo. Es raro ver a Miruko en acción. No usa compañeros, así que estar cerca de ella es un verdadero placer. Miruko juntó las manos, levantando el pulgar. ¿Están bien, eh? Bien hecho. Qué buena introducción. Itsuka e Izuku se acercaron con entusiasmo a la cara de Miruko. ¿Entonces te ayudaremos con las cosas de héroe durante la semana? Preguntó Izuku con voz emocionada. Itsuka asintió con entusiasmo, con los ojos brillantes. Sí, seguro que tienes docenas de casos preparados, listos para que los resolvamos. Miruko sonrió, disfrutando de su entusiasmo, antes de mirar a Izuku. Levantó una ceja y empezó a rodearlo, observándolo de arriba a abajo con expresión pensativa. Izuku la miró confundido, sin saber qué estaba pensando. Dijo Miruko, dándose un golpecito en la barbilla. ¿Estás segura de que eres la misma niña debilucha que conocí el año pasado? Su voz era burlona, pero con un tono mordaz. Izuku ladeó la cabeza confundido, visiblemente desconcertado. ¿Qué quieres decir? Miruko arqueó una ceja, con una sonrisa en la comisura de sus labios. Para empezar, ya no tiemblas como un conejo asustado. Tampoco tartamudeas. Y te mueves con un poco más de confianza. Nada mal. Itsuka parpadeó sorprendida, abriendo un poco los ojos. No lo había pensado antes, pero ahora que Miruko se lo había dicho, se dio cuenta de cuánto había cambiado Izuku. Incluso Izuku se sorprendió, considerando que aún tenía momentos de nerviosismo y dudas. Creo que he recorrido un largo camino, dijo Izuku, frotándose la nuca torpemente. Las mejillas de Itsuka se tiñeron de un suave rosa al recordar su primer encuentro. El chico que apenas podía valerse por sí mismo, temblando de miedo, ahora se encontraba con confianza ante el héroe número 7. No pudo evitar sentirse orgullosa de lo lejos que había llegado Izuku. Miruko soltó una risita, con una postura relajada pero con cierto aire depredador. Bueno. Primero lo primero. Vamos a comer algo. Parece que les vendría bien un poco de combustible. Les indicó que la siguieran. Ah, claro. Dijo Izuku, con la voz aún un poco insegura, pero ahora estaba más tranquilo. Miruko, ¿cómo es que nos ofreciste una pasantía? O sea, no me malinterpretes, pero, ¿no te gusta trabajar con gente, y eres uno de los pocos héroes profesionales de élite que ni siquiera tiene compañeros? La sonrisa de Miruko se suavizó por un momento. Su mirada era aguda pero extrañamente aprobatoria. Respeto la fuerza, dijo con naturalidad, y luego volvió a sonreír ampliamente. Y ustedes dos la tienen.
El hecho de que me hayan aceptado, aunque no sigo las reglas, demuestra agallas. Además, me intrigan. No todos me sacan de quicio de esa manera. Volvió la mirada hacia Izuku, con expresión pensativa, y luego miró a Itsuka, asintiendo brevemente. Izuku e Itsuka se erguieron un poco al oír sus palabras. El orgullo que sentían era palpable, aunque un poco nerviosos, considerando la reputación de Miruko. Miruko soltó una carcajada despreocupada. Y claro, la comisión de héroes me presionó para que aceptara al menos a un becario este año. Lo dijo con tanta naturalidad que casi parecía que no le importaba, pero la diversión en sus ojos demostraba que no estaba precisamente contenta con la situación. Izuku soltó una risita, un poco avergonzado. Bueno, eso tiene sentido, dijo, frotándose la nuca. De acuerdo, puedo conseguir el don de Kendo. Una mezcla de super fuerza y puños más grandes, dijo Miruko, mirando a Itsuka con aprobación. Itsuka respondió demostrando su don con una sonrisa segura. ¿Pero tú? Me has dejado completamente desconcertada, continuó Miruko, con un tono de genuina curiosidad. Primero, está la forma de 4 brazos. Enorme, musculosa y lista para atacar. Luego, está la forma que lanza llamas y otra con poderes de hielo. Y no olvidemos las otras 16 formas, cada una con sus propias peculiaridades. Se acercó. Y por si fuera poco, tienes una peculiaridad secundaria con una electricidad verde increíble que aumenta tu fuerza y velocidad, sin siquiera transformarte. Empieza a hablar, chico. Izuku se quedó paralizado un segundo. Miruko lo había descifrado claramente. Sabe que no tengo don. Se recompuso rápidamente y se rascó la nuca, intentando encontrar una explicación. Bueno, mi don tiene 2 partes. Una es la transformación, y la otra es el potenciador corporal. La transformación me permite, convertirme en diferentes formas alienígenas. Izuku dudó, esperando que Miruko lo reprendiera, pero su sonrisa burlona solo se ensanchó. ¿Extraterrestres? Repitió Miruko con las cejas levantadas y un tono divertido en su voz. Itsuka intervino de inmediato, nerviosa. Así es como los llama. Es un poco raro, pero tiene sentido, ¿vale? Miruko rió sin vacilar. Bueno. Supongo que eso es lo tuyo. Pero te transformas usando ese objeto de apoyo, ¿verdad? Señaló el Omnitrix en la muñeca de Izuku, con una mirada penetrante y sabia. Izuku asintió, aliviado de que no insistiera. Sí, ahora puedo transformarme en un total de 20 formas diferentes. Se frotó la nuca con nerviosismo. ¿20? Creí que eran 19, dijo Miruko, levantando una ceja sorprendida. Izuku se desplomó, un poco avergonzado. Sí, me llegan nuevos de vez en cuando. Es un poco impredecible. Miruko le dedicó una media sonrisa divertida. Eres una sorpresa andante y parlante, chico. Se recostó y continuó, suavizando la voz con un tono más serio. Pero lo mejor es tu don potenciador. Dijiste que te potencia el cuerpo, ¿verdad? Fuerza, velocidad, sí, interrumpió Izuku. Puedo mejorar todo mi cuerpo, pero solo hasta el 16%. Si lo llevo más allá de eso, se convierte en un arma de doble filo. Mis huesos se rompen. Miruko chasqueó la lengua, pensativa. La ropa holgada lo disimula, pero se nota que estás hecha un lío debajo. Le sonrió, impresionada. Lo vi en persona, la verdad. Esa peculiaridad tiene mucha repercusión, pero es lógico que solo aparezca cuando la dominas. No es la primera vez que te ves en desarrollo tardío, añadió, con una sonrisa ligeramente más orgullosa. Aún así, me alegra ver que ahora tienes agallas. Izuku se sonrojó un poco ante sus halagos, aún no acostumbrado a recibirlos. Gracias, Miruko, dijo con voz temblorosa. Miruko le guiñó un ojo con picardía antes de enderezarse. Bien, ahora que ya lo tenemos todo resuelto, mientras estés aquí, aprenderás mucho. Como elegiste mi agencia, supongo que querrás mejorar tus patadas. Se giró hacia Itsuka con una sonrisa traviesa. Y probablemente quieras hacerte más fuerte, ¿verdad? Itsuka asintió con determinación, con una chispa en los ojos. Por supuesto. La sonrisa de Miruko se ensanchó al mirarlos a ambos. Bien. Me aseguraré de que ambos reciban suficiente entrenamiento. Nada fácil, nada de atajos. Si van a ser mis pasantes, no esperen que sea indulgente con ustedes. No hago las cosas a medias. Izuku e Itsuka intercambiaron miradas emocionadas, ambos ansiosos por aceptar el desafío. Miruko empezó a caminar, seguida de cerca por Izuku e Itsuka. Mientras subían unos cuantos tramos de escaleras, Izuku no pudo evitar echar un vistazo a las piernas tonificadas de Miruko.
Intentó distraerse, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a ellas. ¿Por qué estoy mirando eso? Intentó distraerse, pero su mirada seguía desviándose hacia su físico atlético. De acuerdo, dijo Miruko al llegar arriba. No dirijo ninguna agencia lujosa. Este es solo mi alojamiento temporal, así que no esperen nada ostentoso. Señaló a su alrededor antes de continuar. Pasarán las noches en el hotel. Ahí es donde comerán, dormirán y harán todo lo aburrido. Los miró por encima del hombro. Aunque compartirán habitación. Izuku se quedó paralizado a medio paso, con los ojos abiertos como platos. Espera, ¿dijiste habitación? ¿Cómo, una habitación? Miruko se detuvo y se giró hacia ellos, arqueando una ceja. Sí, una habitación. ¿Por qué? Tanto Izuku como Itsuka se pusieron rojos como platos, sus miradas se desviaron rápidamente. Entonces, ¿compartimos habitación? Balbuceó Itsuka, con la voz ligeramente quebrada. Miruko soltó una carcajada aguda y aguda, visiblemente divertida. ¿Qué? Ni hablar. ¿Es broma? Los señaló con una sonrisa pícara. Son adolescentes, llenos de hormonas e ideas tontas. Probablemente se acuesten con alguien a la primera. Ni hablar. Voy a dejar que compartan habitación y arriesgarme a que hagan alguna estupidez. La cara de Izuku se sintió como si estuviera en llamas, e Itsuka gimió, cubriéndose la cara con las manos. ¿Compartirás conmigo, Kendo?, aclaró Miruko encogiéndose de hombros. Pensé que así mantendría todo bajo control. Oh, murmuraron ambos al unísono, evitando torpemente el contacto visual mientras sus rostros ardían de color carmesí. Miruko sonrió con suficiencia, disfrutando claramente de su vergüenza. En fin, dijo, volviéndose para guiarlos, en cuanto consigamos algo de comer, nos vamos. He elegido algunos sitios para ver de qué pasta están hechos. Miró por encima del hombro con una sonrisa maliciosa. Y con suerte, quizá aparezcan algunos villanos arrogantes y nos den algo que romper. Señor, ¿se encuentra bien?, preguntó Tenya Ida, firme, con el cuerpo tenso y listo para ayudar. ¿Necesita ayuda? El anciano rió para sí, limpiándose las manos en los pantalones. Se me cayó el almuerzo, Dachi. Qué tonto soy. Al observar más de cerca, Tenya vio que el anciano estaba sentado en un charco de ketchup y salchichas, no en sangre y vísceras como temía inicialmente. ¿Quién eres?, preguntó el anciano, aparentemente confundido. Tenya Ida, señor. Supongo que usted es Gran Torino, preguntó Tenya, con la espalda recta y la postura tan rígida como siempre. El hombre entrecerró los ojos y ladeó la cabeza. ¿Tentaro? ¿Eres tú? No, señor. Tenya Ida. Respondió Tenya, frunciendo el ceño. ¿Era el hombre sordo o simplemente olvidadizo? Necesito preparar un nuevo almuerzo, murmuró Gran Torino, ignorando a Tenya mientras se apresuraba a recoger su comida. Volvió a mirar al joven héroe. ¿Quién eres tú? Tenya hizo una pausa, sin saber cómo responder. ¿Era esto parte de su entrenamiento? ¿De verdad estaba senil? Buscó a tientas su teléfono, buscando desesperadamente consejos sobre cómo tratar con un viejo profesor que podría estar perdiendo sus facultades. Gran Torino se acercó al maletín que Tenya había traído, examinándolo con curiosidad. ¿Es este tu disfraz, chico? Antes de que Tenya pudiera responder, el anciano le arrebató el maletín con sorprendente agilidad y lo arrojó a un lado. Póntelo. A ver si me pegas. Tenya parpadeó, completamente desconcertado. Seguramente, este hombre no esperaba que entrenara con su uniforme escolar. Pero antes de que pudiera expresar preocupación, los ojos de Gran Torino brillaron con picardía. Señor, no creo que deba ser, comenzó Tenya con voz firme, tratando de sermonear al excéntrico anciano. Entonces, en un instante, Gran Torino se abalanzó sobre él. Una patada, más rápida de lo que Tenya pudo procesar, le impactó de lleno en el pecho, dejándolo sin aliento. Su cuerpo se estrelló contra la pared del pasillo con un estruendo, y cayó al suelo, jadeando. Maldita sea, para un niño cuyo apellido Ida es tan famoso como el de Ingenuine, eres dolorosamente rígido, se burló Gran Torino, con la voz llena de decepción mientras se paraba junto a Tenya, que jadeaba. Tenya luchaba por recuperar el aliento. Le ardían los pulmones al intentar incorporarse, pero Gran Torino ya se movía de nuevo. La velocidad del anciano era increíble, casi como si no se moviera en absoluto, sino que simplemente hubiera aparecido frente a él. Hace tiempo que no entreno con los chicos de Tentaro, rió Gran Torino, crujiendo los nudillos. Espero que tengas el mismo empuje y determinación que ellos.
Antes de que Tenya pudiera siquiera levantar la guardia, el anciano se desvaneció. La pierna de Gran Torino se extendió rápidamente, un golpe demasiado rápido para que la mente de Tenya lo comprendiera. Lo siguiente que supo fue que un dolor agudo le explotó en la cara y el mundo le dio vueltas. Cayó de nuevo al suelo, con la cabeza zumbando. Gran Torino lo observaba, con los ojos entrecerrados y un destello juguetón pero peligroso. Vamos, chico. Muéstrame lo que tienes. Tenya parpadeó rápidamente, y su visión se aclaró al comprender que el hombre se refería a su abuelo, Tentaro Ueda, uno de los mayores héroes de su familia. La comprensión lo golpeó como un rayo. Gran Torino esperaba que fuera como su abuelo, rápido, astuto y decidido. Ah, ya veo, balbuceó Tenya, intentando tranquilizarse. Intentabas que, va. El pie de Gran Torino impactó su rostro, haciéndolo caer al suelo en un instante. Centro de Tokio, Japón. La mejor agencia de jeans, claro. Aquí tienes una versión reescrita que conserva la personalidad de Tsunade como el mejor geanista y añade más profundidad a la interacción. Los puños de Bakugou estaban apretados y su mirada aguda ardía de ira. ¿Qué? Apretó los dientes. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Un hombre, impecablemente vestido y con un aire de elegancia, se encontraba frente a él. Sus manos se movían con gracia, manipulando los hilos que unían a Bakugou, como si estuviera tejiendo una tela intrincada. Sinceramente, dijo el hombre con tono suave pero firme. No me caes muy bien. Bakugou entrecerró los ojos. ¿Eh? Sé exactamente por qué elegiste mi agencia. Es porque soy uno de los héroes profesionales más populares, ¿no? Continuó el hombre, con un deje de desdén en la voz. Oye. Tú fuiste quien me ofreció el puesto. Espetó Bakugou, cada vez más frustrado. Sí, lo hice, dijo el hombre, Geanist, sacudiendo un mechón de su cabello perfectamente peinado. Y estoy seguro de que esperabas que te enseñara a mejorar tu fuerza, quizás a refinar tu don, quizás a convertirte en una especie de prodigio. Bakugou frunció el ceño pero no respondió, sus ojos brillaban con impaciencia. Pero, los ojos de Geanist brillaron, no es por eso que estás aquí, ¿verdad? La ira de Bakugou estalló. Entonces suéltame, maldito fanático de los vaqueros. No tengo tiempo para sentarme aquí a escuchar un sermón. Geanist ignoró el arrebato, manteniendo la compostura. Últimamente, he tenido el placer de trabajar con personas disciplinadas. Pero cuando vi tu actuación en el festival deportivo, tu arrogancia, tu brutalidad, supe que tendría que enfrentarme a ti personalmente. Hizo una pausa, dejando el peso de sus palabras en el aire antes de añadir. Tu pelea con Midoriya fue la gota que colmó el vaso. Me disgustó. Los ojos de Bakugou brillaron de incredulidad y furia. ¿De qué demonios estás hablando? Ese maldito nerd ganó. Geanist reprodujo con calma un videoclip de la pelea, mostrando a Bakugou atacando implacablemente a Midoriya con explosiones, con el rostro contorsionado por la ira, sus palabras incomprensibles pero claramente venenosas. ¿Cómo disfrutabas infligiéndole dolor? Continuó Geanist con tono firme. Ese sentimiento de derecho que llevas, creyendo que puedes aplastar a cualquiera en tu camino, quedó al descubierto ante mí. Y no podía ignorarlo. La mirada de Bakugou estaba llena de desprecio. TCH. No sabes nada de mí. Pero tu verdadera personalidad se reveló con Midoriya, dijo Geanist con voz suave como la seda. Ajustó los hilos que manipulaba con mano delicada, con la mirada fija en Bakugou. Me tomé la libertad de revisar su expediente. La curiosidad me venció. Resulta que ambos asistieron a la misma escuela. A primera vista, podrían parecer rivales, pero al observarlos más de cerca, es todo lo contrario. Bakugou se burló, su mirada se intensificó, pero Geanist sostuvo su mirada, firme. Verás, Bakugou, continuó Geanist con un tono casi poético, una rivalidad se basa en el respeto mutuo y la competencia, pero lo que tuviste con Midoriya distaba mucho de eso. Fue más bien una muestra de dominio, una hebra que se entrelazaba en cada interacción con él. Lo usaste para validar tu ego. Patético. Deberías avergonzarte. El hecho de que estés en una escuela de héroes es espantoso. El héroe profesional dio un paso al frente, con la mirada fija. Eres alguien que se cree superior a los demás. Esa arrogancia es tu mayor defecto. Y estoy aquí para corregirlo. La furia de Bakugou solo se intensificó. ¿Quién demonios te crees que eres? Geanist no se inmutó. Soy la mejor Geanist. Y he visto tu potencial. Tienes un control extraordinario sobre tu don, Bakugou. Es impresionante. Podrías ser un combatiente poderoso, sin duda. ¿Pero un héroe? La voz de Geanist se volvió más fría.
Aún no tienes lo que se necesita para serlo. La mirada de Bakugou se volvió venenosa. ¿De qué demonios estás hablando? Soy más fuerte que nadie. Voy a ser el mejor héroe del mundo. Geanist suspiró, acomodándose un mechón de cabello suelto. No se trata solo de poder, Bakugou. Tu creencia de ser el mejor es tu mayor limitación. Crees que el mundo gira en torno a ti. Y cuando alguien se atreve a desafiar esa percepción, arremetes. Como cuando luchaste contra Zero. No se trataba de demostrar tu fuerza, sino de demostrar tu orgullo. El cuerpo de Bakugou se tensó, pero Geanist insistió. Y cuando Midoriya te derrotó, te impactó, ¿verdad? Por primera vez, alguien a quien ignorabas como Deku te puso en tu lugar. Tu orgullo se ha quebrado, y ahora empiezas a darte cuenta de que no eres el héroe invencible que creías ser. Bakugou gruñó, con las venas hinchadas mientras su furia alcanzaba su punto máximo. Sus puños temblaban en las ataduras. Como tu orgullo es tan frágil ahora mismo, es mi responsabilidad enseñarte a convertirte en un verdadero profesional, dijo Geanist con calma, mientras sus dedos tejían los hilos con precisión. ¿Cómo hablas, cómo te comportas, cómo controlas esas emociones desenfrenadas, sobre todo esa ira descontrolada? Tal como eres ahora, podrías arremeter contra tus compañeros solo para demostrar que eres el más fuerte, todo para satisfacer ese frágil ego tuyo. No, no lo permitiré. Se inclinó ligeramente, con la mirada penetrante. Te mostraré lo que significa ser un héroe. El tipo de héroe que la gente realmente necesita, no el que intenta ser ahora. Ese del que te estás alejando tanto. Bakugou apretó los puños y rechinó los dientes mientras hervía de rabia. Maldita sea, me equivoqué de héroe. Su mente corría, con los pensamientos nublados por la frustración al recordar las palabras de Kaminari sobre Miruko, que era una heroína enloquecida por la batalla que estaba internando a Deku. Mientras ese bastardo se hace más fuerte con alguien como ella, yo estoy atrapado aquí, perdiendo mi tiempo con este monstruo que usa jeans. Agencia Miruko. Los tres entraron a la cocina, e Izuku se sentó rápidamente, mientras Itsuka hacía lo mismo. Ambos se habían quitado los blazers, listos para acomodarse. Miruko no pudo evitar pensar. No sé si les gustará esto, pero van a necesitar combustible para el día. Supongo que tendrán que aguantarse y comerse mi horrible comida. Había preparado un sencillo tazón de arroz con sopa ligera de miso, el plato más básico que pudo preparar. Al terminar, colocó la comida en la mesa frente a sus pasantes. Izuku e Itsuka se sentaron y ambos dieron las gracias cortésmente. Gracias por la comida, dijeron al unísono. Miruko les dedicó una sonrisa traviesa. No me den las gracias todavía. Ni siquiera lo han probado, murmuró en voz baja. Itsuka sonrió al servir su porción, e Izuku, aunque sorprendido, no pudo evitar notar la calma que mantenía. La primera vez que probó la comida de All Might, llevaba una semana entera entusiasmado. Pero Itsuka estaba tan tranquila como un pepino. Mientras Izuku daba un mordisco, masticó pensativo. Está muy bueno, dijo, mirándola. Itsuka asintió, sonriendo aún más mientras seguía disfrutando de la comida. Miruko estaba un poco sorprendida pero rápidamente lo disimuló con una mirada profesional. No pudo evitar sonreír para sus adentros, contenta de que realmente lo estuvieran disfrutando. Luego esbozó una sonrisa burlona, adoptando su habitual postura segura. Bueno, a comer. Tenemos un día ajetreado por delante. Mientras terminas, repasemos algunas cosas, empezó. La mayoría de la gente piensa que ser un héroe solo consiste en luchar contra villanos, pero es mucho más que eso. Para la mayoría de los héroes, es como ser un funcionario, solo que se paga una comisión. Recibes lo que das. Espera, intervino Itsuka, levantando la vista del tazón. Entonces, ¿no vamos a hacer muchas cosas de héroes? ¿Como luchar contra villanos y todo eso? Miruko arqueó una ceja y luego rió entre dientes. Ah, así que tienen ganas de entrar en acción, ¿eh? No se preocupen, llegaremos. Primero, iremos a algunos entrenamientos para ver qué pueden hacer con sus disfraces. Antes que nada, deben conocer sus fortalezas y debilidades. ¿Ya? Dijeron Izuku e Itsuka al unísono, con los ojos muy abiertos. Sí, no hay tiempo que perder, respondió Miruko con firmeza. Pero no te hagas ilusiones con los villanos. Desde que me asignaron aquí, los medios de comunicación han estado por todas partes, y los villanos evitan esta zona como la peste. Murmuró en voz baja. Malditos medios. Entonces, probablemente no veremos ningún villano de verdad. Preguntó Itsuka, con los hombros ligeramente caídos.
No es probable, admitió Miruko encogiéndose de hombros. Los héroes de élite como yo los ahuyentan. La delincuencia en las ciudades baja drásticamente cuando hay un héroe profesional cerca. Tiene sentido, intervino Izuku. El riesgo es demasiado alto para la mayoría de los villanos. Incluso si de alguna manera ganaran, solo les pondría un blanco más grande. A Miruko le temblaron las orejas ante su comentario y suspiró. Exactamente. Es una de las desventajas de estar en la cima. Cuando aún ascendía, los villanos estaban por todas partes, pensando que podían derrotarme. Fue divertido demostrarles que se equivocaban. ¿Y ahora? Tienen demasiado miedo como para intentarlo. A veces aburre. Izuku asintió, comprendiendo su frustración. Luchar contra un héroe profesional de élite no solo era arriesgado, sino que era prácticamente una sentencia de muerte para la mayoría de los villanos. No te preocupes, dijo Itsuka con una sonrisa. Con Izuku aquí, seguro que nos encontraremos con problemas tarde o temprano. Oye, protestó Izuku, con las mejillas enrojecidas. No soy un imán para los problemas. Itsuka arqueó una ceja y su sonrisa se ensanchó. ¿en serio? Porque cada vez que te involucras, parece que se desata el caos. Miruko se rió entre dientes, visiblemente entretenida con la charla. Sí, tu tutor me advirtió sobre ti. Me dijo que te vigilara, que tienes un don para armar jaleo. Izuku gimió, mirando a Itsuka, que se mordía el labio para no reír. Ay, tío. Bueno, bromas aparte, dijo Miruko, enderezándose. Espero que hayan disfrutado de la comida, porque es la última que les prepararé. Tanto Izuku como Itsuka parpadearon sorprendidos. ¿Qué? preguntó Itsuka. De ahora en adelante, ustedes dos harán todo el trabajo pesado, dijo Miruko con una sonrisa burlona. Eso significa cocinar, comprar ingredientes, limpiar, lavar la ropa, todo el asunto. Ya verán quién hace que entre ustedes dos. Además de aprender a ser mejores héroes, serán mis recaderos. Izuku e Itsuka intercambiaron una mirada. Sin decir palabra, asintieron. Bien, dijo Miruko, visiblemente impresionada por la ausencia de quejas. Ahora, terminen. Tenemos mucho trabajo por hacer. Para lograr algo realmente, se necesita voluntad. Y convicción, gruñó Stein, con la voz cargada de desdén. El asesino de héroes se alzaba sobre Shigaraki, con una espada clavada en el hombro del niño hombre, y la otra flotando peligrosamente cerca de su garganta. El acero ennegrecido brillaba tenuemente, y su filo rojo irradiaba un calor opresivo. Quienes no lo tengan, los débiles, serán eliminados, continuó Stein, con voz baja y venenosa. Es natural. Shigaraki hizo una mueca, con los labios curvados de dolor mientras miraba fijamente a Stein. La armadura carmesí del asesino de héroes brillaba amenazante en la penumbra, símbolo inconfundible de su inquebrantable determinación. Por eso estás a punto de morir. Ay, eso duele. Es muy fuerte, gimió Shigaraki con un tono petulante. Kurohiri, quítame a este tipo de encima. Al otro lado de la habitación, Kurohiri yacía desplomado contra la barra, agarrándose una herida en el hombro. Su figura borrosa parpadeaba, inestable. No, no puedo moverme, murmuró Kurohiri con un tono de incredulidad. ¿Será el don del asesino de héroes? Stein ignoró el comentario, con la mirada fija en él. Este mundo ha perdido su sentido, dijo con voz fría y deliberada. Está plagado de falsos héroes que ansían fama y criminales que ejercen el poder sin propósito. Sus ojos ardían con intensidad. Deberían ser purgados. Apretó la hoja contra el cuello de Shigaraki. El filo rozó la mano cercenada en el rostro de Shigaraki, y los ojos de su oponente se abrieron de par en par, alarmado. No, gruñó Shigaraki, y su tono cambió a una seriedad mortal. Los ojos de Stein se entrecerraron, confundido, pero antes de que pudiera actuar, la mano de Shigaraki se alzó y aferró la espada. La sangre se filtró entre sus dedos al activarse su don. El metal se corroyó y se desmoronó bajo su tacto, y su descomposición se extendió rápidamente. Te mataré, susurró Shigaraki, con la voz temblorosa por la rabia contenida. La hoja se hizo añicos y se convirtió en polvo. Hablas mucho, dijo Shigaraki con desdén, con los labios curvados en una sonrisa desquiciada. ¿Convicción? No necesito un ideal tan elevado como ese. La mirada de Stein permaneció fría e inquebrantable. ¿Mi razón para actuar? Continuó Shigaraki, con la voz cargada de malicia. Olmig, y ese maldito Izuku Midoriya. Escupió los nombres como si fueran veneno. Este mundo los venera, gira en torno a ellos, y lo odio. Destruiré todo lo que representan.
Sus manos temblaban de anticipación, con la sangre corriendo por sus muñecas. ¿Midoriya quiere mantener este sistema corrupto? Lo mataré. ¿Quiere ser el próximo símbolo de la paz? Lo aplastaré. La risa de Shigaraki estalló, aguda y frenética, llenando la sala. No necesito tus ideales, Stein. Solo quiero destruirlo todo. Stein saltó hacia atrás cuando Shigaraki intentó atacarlo, pero sus dedos podridos fallaron por poco. Aterrizando en cuclillas, Stein preparó su espada restante. Así que eso es lo que eres, dijo Stein, con voz firme y una sonrisa fría y conocedora. ¿Eh? Shigaraki hizo una pausa y sus rasguños disminuyeron. Tenemos objetivos diferentes, continuó Stein con ojos penetrantes. Tu caos, mi purificación, chocan. Pero en algo somos iguales. Alzándose en toda su altura, la voz de Stein se tornó firme. Esta sociedad debe caer. Shigaraki gruñó, con voz baja y venenosa. Deja de hacer tonterías, vete a casa y muere de una vez. Soy el tipo de persona que más odias, ¿verdad? HMPH. Stein envainó su espada. Su postura era serena, pero su mirada era afilada como una daga. Estaba probando tus motivos. La gente revela su verdadero yo al borde de la muerte. Se cruzó de brazos, con un tono inflexible. Aunque detesto la violencia sin sentido, tienes un deseo. Ese deseo es la semilla de la convicción. Pero crecerá o se marchitará. Eso está por verse. Por ahora, quizá valga la pena dejarte vivir, aunque solo sea para observar. Una voz distorsionada resonó en el monitor. Parece que Midoriya Izuku ha despertado algo en ti, Shigaraki. Shigaraki frunció el ceño, mirando fijamente la pantalla. ¿Qué quieres? La silueta granulada de un hombre se acercó, con un tono intrigante. Disculpa la interrupción, asesino de héroes, pero me ha picado la curiosidad. Dime, Stein, ¿dónde has estado estas 2 últimas semanas? Al regresar, tu fuerza y velocidad habían aumentado notablemente. Has masacrado a no menos de 40 héroes desde entonces. Impresionante. La expresión de Stein se ensombreció. No es como crees. Me tendieron una emboscada, un grupo que se hace llamar los Caballeros Eternos. ¿Los Caballeros Eternos? Shigaraki dejó de rascarse sin parar, ladeando la cabeza. Suenan como un grupo de don nadie. No seas tan despectivo, Shigaraki, intervino Kurohiri. Si han mejorado las habilidades de Stein, podrían representar una amenaza considerable. La voz del monitor volvió a hablar, pensativa. Caballeros Eternos, dice. Doctor, ¿no le suena ese nombre? Otra voz, grave y divertida, se unió a la conversación. Ah, sí. Los Caballeros Eternos. Alguna vez valoraron mi experiencia, hasta que descubrieron que estaba investigando maneras de contrarrestar la singularidad del don. Me exiliaron. Stein apretó el puño, con un tono cargado de rabia. Me capturaron, alegando que mis convicciones coincidían con las suyas. Pero me consideraron demasiado débil para cumplir mis objetivos. Así que me destrozaron una y otra vez, destrozando mi cuerpo solo para reconstruirlo más fuerte. El aire se volvió pesado y la tensión palpable. Me sometieron a un tormento inimaginable, continuó Stein, con la voz llena de furia. Pero ahora, soy más rápido, más astuto, mi cuerpo está reforjado. Me han dado los medios para llevar a cabo mi misión. Desenvainó su espada. El acero brilló en la penumbra. Con este poder, purificaré el mundo de falsos héroes. Mi espada será bautizada con su sangre. El monitor parpadeó y luego se oscureció, dejando solo el reflejo negro de la pantalla. Al otro lado, una figura en sombras se recostaba en su silla, con los dedos entrelazados, pensativo. Se giró hacia un hombre mayor sentado a su lado, cuya figura corpulenta estaba enmarcada por un bigote frondoso. ¿Qué opina de esto, doctor? El doctor sonrió con sorna, con los ojos brillando de malévola curiosidad. Los Caballeros Eternos quizá hayan sido más minuciosos de lo que esperaba. Esto podría resultar muy interesante. Después de un momento de silencio, la transmisión de video del escondite de la Liga de Villanos continuó reproduciéndose, aunque el doctor cortó abruptamente la comunicación saliente. El tono de All for One estaba lleno de malicia mientras preguntaba: «Doctor Garaki, ¿hay alguna razón por la que cortó la conexión?» Garaki se ajustó las gafas con expresión seria. «La comunicación era unidireccional, mi señor. Aún podemos oír todo lo que dicen. Pero tengo inquietudes sobre Shigaraki». «Ah». All for One se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando el brazo para sostenerse. «Habla». El doctor dudó antes de continuar.
Han buscado el uno para todos durante casi 9 generaciones, y ahora sabemos que Midoriya lo posee. Aún así, permiten que Shigaraki persiga su propia venganza contra el chico. ¿Por qué no lo frenan? El uno para todos es vital, pero también lo es el Omnitrix. Permitir que Shigaraki mate a Midoriya implica perder ambos. Semejante imprudencia no se puede permitir, ni siquiera para apaciguar la sed de sangre del chico. La risa profunda de All for One resonó en la habitación en penumbra. Con el nivel actual de Shigaraki, sus posibilidades de matar a Midoriya son ridículas. Garaki, recordando la notable actuación del chico en el festival deportivo, asintió con reticencia. Es cierto. All for One continuó, con un tono sereno pero siniestro. Una vez que Shigaraki herede mi poder y se libere de sus ataduras mentales, su fuerza superará incluso mis expectativas. Pero incluso entonces, su deseo de reclamar One for All lo consumirá. ¿Matar a Midoriya directamente? Muy improbable. Entiendo, murmuró Garaki mientras tecleaba algo en su consola. Una pregunta rondaba su mente. ¿Pero qué hay del Omnitrix? La voz de All for One se ensombreció. Durante generaciones, he dedicado mi vida a comprender cómo robar One for All. Si solo fuera eso, mi plan sería simple. Debilitar la voluntad del chico. El odio de Shigaraki crecerá, su sed de sangre se agudizará con cada intento fallido de matar a Midoriya. Con el tiempo, el espíritu del chico flaqueará bajo el peso del aislamiento y la desesperación. La diversión del villano regresó brevemente antes de que su voz se tornara fría y peligrosa. Pero el Omnitrix, eso lo cambia todo. Un poder tan inmenso en manos de un niño ingenuo, la sola idea me repugna. Su tono tenía un matiz de desprecio, su expresión se transformó en lo que solo podría describirse como una mueca ceñuda. Garaki asintió solemnemente, reconociendo la gravedad de la situación. El Omnitrix es sin duda una amenaza, o una oportunidad, en las manos adecuadas. El dispositivo en su muñeca es innegablemente poderoso, espetó All for One, con la voz cargada de desdén, pero también está ligado a él de maneras que aún no comprendemos. Ningún método común puede quitárselo, y ciertamente no el nuestro. Se aferra a ese niño tonto como si se burlara de nosotros. Garaki se ajustó las gafas, con curiosidad a pesar de la frustración en el tono de su amo. Entonces, ¿no podríamos simplemente amputarle el brazo al chico? All for One rió entre dientes, con un sonido bajo y amenazante. ¿De verdad crees que un dispositivo tan avanzado como el Omnitrix carecería de protección contra algo tan rudimentario? Sus creadores no serían tan insensatos como para dejarlo vulnerable a una táctica tan obvia. Al darse cuenta de la inutilidad de su sugerencia inicial, Garaki frunció el ceño, pero propuso otra idea. Entonces, quizás convenzamos al chico de que lo entregue voluntariamente. All for One se burló, con un tono cargado de desdén. El chico no es más que un novato con ese dispositivo, manipulando su poder sin ningún control real. Incluso si sometiéramos a sus seres queridos a un tormento indescriptible, no lograríamos nada. Carece del conocimiento, y mucho menos de la capacidad, para eliminarlo. Garaki suspiró, visiblemente frustrado. Su fascinación por el Omnitrix crecía y ansiaba examinarlo. Entonces parece que estamos en un callejón sin salida. ¿Quién sabe?, reflexionó All for One, con la voz impregnada de una fría diversión, quizás lo use como recipiente, en lugar de Shigaraki. Una risa torcida escapó de sus labios, resonando por la sala, pero se apagó rápidamente. El comportamiento del villano cambió y cayó en un silencio escalofriante. Hizo una suave, casi pensativa, el sonido tenía una fuerza amenazante. Garaki, percibiendo la oscura intención en las palabras de su amo, no pudo ocultar un destello de preocupación en su rostro. ¿Maestro? Los labios de All for One se curvaron en una sonrisa escalofriante, inquebrantable. Oh, vamos, doctor, dijo All for One con una risita burlona, con un tono ligero, pero con intenciones nada inocentes. Incluso a mí se me permite bromear de vez en cuando. Garaki forzó una pequeña sonrisa nerviosa mientras la expresión de All for One se volvía contemplativa. Aún así, continuó All for One, el Omnitrix y One for All juntos presentan un rompecabezas que incluso yo encuentro estimulante. Por ahora, observaremos el progreso del chico. Ya conoces el dicho, mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. La sonrisa no abandonó su rostro marcado por las cicatrices mientras cambiaba de tema. Hablando de eso, doctor, ¿ha encontrado el don del que hablamos? Garaki se animó ante la pregunta y respondió con entusiasmo. Sí, maestro. He localizado al hombre. Se llama Raya Iwamatsu, detective residente en la prefectura de Yamagata.
Tiene esposa, 2 hijos y un tercero en camino. Su don coincide exactamente con lo que buscamos. Excelente. La sonrisa de All for One se ensanchó levemente. Entonces esperaremos la oportunidad adecuada para aprovecharla nosotros mismos, o quizás la creemos. Su mirada se dirigió al monitor donde Shigaraki y Stein conversaban, su tensión era palpable incluso a través de la pantalla. Sí, murmuró, más para sí mismo que para Garaki, crearemos uno. Dijo.